Bien, muy buenas tardes con todos. Vamos a comenzar en unos momentos. Antes de comenzar, por favor, si por el chat podrían indicarme si se me puede escuchar y se puede ver bien la pantalla. Por favor, si por ahí en el chat alguien podría escribir si se ve bien. Bien, aparentemente todo está perfecto. Por favor, si de todas maneras hay algún problema en algún momento, voy a estar atento aquí, ya que en mi segundo monitor tengo a ustedes el chat, así que no se preocupen. Bien, vamos a comenzar directamente con la conferencia del día de hoy. Antes, por favor, entiendo que pueden haber muchas preguntas. Las preguntas sí las voy a responder, pero voy a responderlas hasta el final del evento del día de hoy. Pueden escribirlas en el chat en cualquier momento cuando ustedes se sientan cómodos. También, por el hecho de ser una conferencia abierta para todo el público, no vamos a responder preguntas abriendo un micrófono, ya que, bueno, pues solamente tenemos una hora para poder analizar todos los detalles de qué implica hacer visión computacional en la empresa. Así que, por favor, sus preguntas las pueden escribir en el chat en cualquier momento, pero las responderemos hasta el final del evento del día de hoy. Primero voy a presentarme para aquellos que no me conozcan. Yo soy Alonso Melgarejo, soy un profesional ya con 14 años de experiencia en el sector empresarial, dedicándome exclusivamente a la parte de tecnologías de información. De estos 14 años, 10 me he dedicado a la parte de Big Data, Cloud Computing, Machine Learning y, por supuesto, inteligencia artificial, el cual va a ser uno de los temas que hablaremos el día de hoy. Deben de saber que la visión computacional actualmente se hace por medio de servicios de inteligencia artificial. Esos servicios han avanzado a tal punto que, por ejemplo, hacer el OCR, que es el reconocimiento óptico de caracteres, pues ya es algo estándar y fácil. Incluso podemos hacer cosas más complejas. De todo esto estaremos hablando el día de hoy. Hay algunos conceptos avanzados que deberemos de entender. Por ejemplo, las convoluciones, que pongámoslo simple. ¿No? Entiendo que no hay, podríamos entrar en un detalle matemático en profundidad, pero para entender la operación matemática de convolución, probablemente requeriríamos de 4 semestres universitarios para llegar a ese punto, pasando por álgebra lineal y, bueno, pues cosas muy complejas. Pero ya que este es un evento abierto a todo el público, vamos a ver esos conceptos matemáticos a alto nivel para que todos lo podamos entender. También cuento ya con 12 años de experiencia como docente universitario.
En la parte de investigación me dedico mucho a los temas de computación cuántica y también soy asesor de tesis de Big Data e inteligencia artificial. Recuerden también que este evento está siendo grabado, así que el día de mañana les van a hacer enviar la grabación junto con todos los materiales que vamos a ver el día de hoy. También recuerden que al final del evento del día de hoy vamos a hacer el sorteo de 10 becas completas para nuestro workshop de visión computacional que va a llevarse a cabo en 2 semanas. Esto solamente se va a hacer con las personas que están aquí en VIP. Al final les voy a pasar un formulario para que coloquen su correo electrónico y haremos aquí el sorteo en VIP. Bien, vamos a comenzar ahora sí con el tema. Hay que entender que el tema de visión computacional debe ser atacado desde un punto de vista de la inteligencia artificial. Estoy seguro que todos ustedes han escuchado de ChatGPT. Es una inteligencia artificial generativa. Al día de hoy hay modelos de visión computacional construidos sobre inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos ayuda mucho en el análisis de los datos. De hecho, ha llegado a tal punto que podemos automatizar incluso la toma de decisiones dentro de la empresa. Pero hay que dejar algo muy en claro. Digamos que estamos en un proyecto universitario de maestría o doctorado. Podríamos hacer un trabajo de investigación de visión computacional y podríamos construir un modelo de visión computacional desde cero. Aquí hay algunas personas que han venido al curso de ciencia de datos que hemos dictado anteriormente. Y ahí, por ejemplo, con Python, TensorFlow y Keras, se construye un modelo de visión computacional desde cero. Sin embargo, cuando uno está trabajando en una empresa, es más fácil alquilar un servicio de inteligencia artificial de alguna nube. Por ejemplo, Amazon tiene un servicio conocido como Recognition. Entre muchos servicios de inteligencia artificial que tiene, este permite implementar fácilmente el concepto de visión computacional. Así como no es necesario saber codificar para usar ChatGPT, lo mismo pasa con Amazon Recognition. No es siquiera necesario saber codificar para poder interactuar con este servicio. Aunque, por supuesto, si queremos aplicarlo dentro de la empresa, vamos a tener que aplicar técnicas de integración desde código. Además, en una empresa no hay solo un proceso, hay literalmente decenas de miles de procesos. El día de hoy verán que la estrategia de visión computacional tiene que estar gobernada. Cuando hablamos de procesos dentro de una empresa, da igual si es un reporte simple o una inteligencia artificial muy compleja, debemos de gobernar ese proceso. Las inteligencias artificiales también se gobiernan, porque si no las gobernamos, pues literalmente hacen lo que quieren y no, se puede, y no nos ayudan a una buena toma de decisiones. Al final de la sesión del día de hoy también vamos a ver cómo los outputs de estos modelos de inteligencia artificial se modelan en tablas estructuradas y se colocan dentro de una arquitectura de gobierno de datos conocida como un data lake. De esta manera podemos implementar todos estos conceptos en la empresa y hacer soluciones que sean escalables en el tiempo. Primero entendamos bien el concepto de inteligencia artificial. De manera muy simple, la inteligencia artificial trata de emular el comportamiento de un ser humano. La gran ventaja que tienen las inteligencias artificiales es que son más rápidas y tienen una memoria permanente, a diferencia de los seres humanos que, bueno, pues nos toma cierto tiempo poder analizar los datos y también, pues, nuestra memoria se degrada en el tiempo. Así que las inteligencias artificiales son ideales como motores de análisis de datos y de toma de decisiones. Eh, pero, ah, un segundo, ahora sí. Pero aquí hay algo muy importante. Para entender cómo es que usamos estas inteligencias artificiales, hay que entender el camino que hemos recorrido. Deben de saber que cualquier algoritmo de ciencia de datos que ustedes utilicen en la empresa va a servir como un soporte a la toma de decisiones. La ciencia de datos no está en la empresa porque simplemente los códigos se ven bien, están porque ayudan al negocio a tomar decisiones. Por ejemplo, dentro de la empresa es clásico que hay una tabla de clientes, digamos que en un banco. Es obvio que entre los cientos de miles de clientes que tiene un banco, hay segmentos de clientes. ¿Cómo podremos hacer esta segmentación? Una manera clásica es por medio de reportería. Podríamos segmentarlos en función del sexo, masculino y femenino. Y por ahí podríamos descubrir algún patrón interesante, como por ejemplo, oye, pues el 80% de tus clientes son de sexo femenino. Así que, bueno, pues ya que casi todos nuestros clientes son mujeres, enfoquémonos en ese mercado. El problema de segmentar los datos por medio de reportería clásica, dividiéndolos en función del sexo, pues no funciona tan bien. No es una buena segmentación. Hay mejores formas de segmentar a nuestros clientes y para eso existen modelos basados en ciencia de datos. La ciencia de datos tiene como objetivo encontrar patrones dentro de los datos, pero patrones que no son tan obvios. Esto de segmentar en función del sexo, pues es algo muy obvio que cualquiera podría hacer.
Hay que segmentar los datos en función de características que puedan ser más complejas. Digamos, pues tenemos la edad de los clientes, también su sexo, el salario que pueden tener, la cantidad de deudas que pueden tener el sistema bancario. En función de esas características se podrían encontrar segmentos más interesantes. Pero desde un punto de vista de la toma de decisiones, tanto un reporte simple como segmentos encontrados por algoritmos de ciencia de datos sirven para lo mismo. Nosotros, seres humanos, tomamos decisiones en función de esos patrones. Por ejemplo, en función de encontrar que el 80% de personas son de sexo femenino para nuestra clientela, podríamos tomar la decisión de enfocarnos en el segmento femenino. O aquí, por ejemplo, en función de cada segmento encontrado, podríamos armar campañas de correos para, dadas las características de cada uno de estos segmentos, enviar una campaña personalizada. Cuando aplicamos técnicas de reportería, de ciencia de datos, o en general cualquier técnica que ayude a la toma de decisiones de las personas de negocio, todo eso vive dentro de algo mucho más grande conocido como el business intelligence. La inteligencia de negocio se basa en la toma de decisiones basada en los datos. Una decisión es inteligente si nos basamos en los datos. Pero aquí nos vamos a encontrar con un problema. Si hablamos de la ciencia de datos clásica, deben de saber que esta se divide en dos grandes tipos de algoritmos, de machine learning y de deep learning. Los algoritmos de machine learning, por ejemplo, son los más simples que existen. Ellos permiten descubrir patrones lineales dentro de los datos. Y dentro de las empresas es muy raro que existan patrones lineales. Generalmente en las tablas de datos de las empresas existen patrones mucho más complejos, conocidos como patrones no lineales. Estos son muy difíciles de ser modelados. Pero no hay problema, ya existen algoritmos que permiten descubrir estos patrones más complejos. Esos son los algoritmos de Deep Learning, aprendizaje en profundidad. Desde un punto de vista matemático, es un poquito más complejo. Por ejemplo, los algoritmos de Machine Learning basan el modelamiento de datos en encontrar ecuaciones lineales, mientras que los algoritmos de Deep Learning basan el modelamiento de datos en encontrar ecuaciones no lineales, que son mucho más complejas. Pero al final estos siguen siendo ecuaciones matemáticas que un ser humano tiene que analizar y una vez que las entienda, pues eso lo hace un científico de datos, no lo hace alguien de negocio. Digamos que tú estás en un banco y te mandan una actividad de, oye, pues modela los patrones que definan cuándo una persona es un buen pagador o cuándo es un mal pagador, para temas de riesgo crediticio. Negocio simplemente quiere que le digas lo siguiente, oye, tengo esta persona de aquí, ¿me va a pagar o no me va a pagar el crédito que yo le puedo dar? Como científicos de datos, nosotros tenemos que muy probablemente usar un algoritmo de deep learning que descubra los patrones de qué significa un buen pagador y un mal pagador. Eso al final va a ser una ecuación muy compleja. Si yo le doy esta ecuación muy compleja a negocio, negocio pues simplemente no lo va a entender. Te va a decir, oye, yo solamente quiero saber si la persona me va a pagar o no me va a pagar el crédito que yo le voy a dar. Ok, entonces el científico de datos tiene que hacer un análisis sobre estos patrones encontrados y facilitarle el entendimiento de los patrones a negocio. Eso no es una actividad tan fácil. Ahí es donde vienen métodos avanzados de calibración y pues cosas mucho más complejas. Por otro lado, hay un tercer tipo de algoritmo, que son los algoritmos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene una gran ventaja sobre los dos tipos de algoritmos anteriores. La inteligencia artificial emula el comportamiento de los seres humanos. Un ser humano, por ejemplo, digamos, para decir que es una persona inteligente, tiene que tener conocimiento más experiencia. Digamos, por ejemplo, que esta persona es un asesor bancario y durante 5 años en la universidad estudia temas de finanzas. Una vez que egresa de la universidad, tiene que ir a un banco a aplicar esos temas de finanzas para tomar buenas decisiones en el banco. Muy probablemente por otros 5 años va a estar ganando experiencia dentro del banco. Y después de 10 años, ya podemos decir que este ser humano es un asesor financiero que sabe lo que hace. Tiene 5 años de estudios universitarios y 5 años de experiencia. Entonces, es un ser humano inteligente en temas financieros. Ahora, esto mismo lo podríamos hacer con una inteligencia artificial. La diferencia está que a un ser humano capturar conocimiento y ganar experiencia le toma muchísimos años. Es un proceso lento, literalmente 10 años, cosa que no sucede con un modelo de inteligencia artificial.
Por ejemplo, existen técnicas de NPL, procesamiento de lenguaje natural. Podríamos cargar cientos de PDFs y cientos de videos hablando de temas universitarios relacionados a procesos financieros y crear una base de conocimientos dentro de nuestro modelo de inteligencia artificial. Eso probablemente tome mucho tiempo, unas 2 o 3 semanas. Tampoco es un algoritmo que se ejecute tan rápido. Listo, ya hicimos que el modelo de inteligencia artificial gane la experiencia. En lugar de tardarse 5 años, pues tardó 3 semanas. Ahora vamos a verificar que realmente este modelo esté funcionando. Lo vamos a exponer para que expertos financieros usen al modelo de inteligencia artificial como copiloto en la toma de decisiones. Por ejemplo, un experto en finanzas le hará una pregunta al modelo y el modelo le responde. Y el ser humano le dirá, perfecto, tu respuesta es correcta. O te dirá, oye, no, te equivocaste, modelo. Toma, te escribo en un prompt la respuesta correcta para que actualices tu base de conocimientos. Al ser este un modelo de software, podemos disponibilizarlo a cientos de miles de asesores financieros para que lo usen y le vayan diciendo, ¿estás respondiendo bien o estás respondiendo mal? De esta manera estamos haciendo que nuestro modelo de inteligencia artificial gane experiencia. Es probable que este ser humano lo puedas poner con uno o con dos o incluso hasta con 10 asesores financieros para que gane experiencia de esas 10 personas. Pero un modelo de inteligencia artificial lo podemos productivizar para ser accesible alrededor del mundo. Digamos que hay 10.000 asesores financieros que lo utilizan. Entonces su factor de ganancia de experiencia es 10.000 veces más rápido que un ser humano. Así que sí, los modelos de inteligencia artificial también ganan mucha experiencia rápidamente. Y aquí es donde hay una gran ventaja respecto al ser humano. Ese factor catalizador es extremadamente grande. Es por eso que al día de hoy, de hecho desde el año 2020, ya es estándar el uso de modelos de inteligencia artificial dentro de las empresas para tomar decisiones. Yo entiendo que desde el 2022, que ChatGPT se popularizó, pues ya el ojo público empezó la parte de inteligencia artificial, ¿no? Pero esto ya se venía a venir desde los años 2018, 2019. Desde el 2020, Cloudera, que es una gran empresa en temas de Big Data e inteligencia artificial, lo dijo, esta va a ser la década de la IA y ya se está demostrando. Las empresas ya usan modelos avanzados de inteligencia artificial para la toma de decisiones. En resumen, ya hemos entendido qué es la inteligencia artificial. Básicamente es la emulación del comportamiento humano, pero de una manera muy rápida. Ok, parece que esto es muy útil. Ahora, ¿y cómo lo aplicamos? El problema de los modelos de inteligencia artificial es que son extremadamente costosos de implementar. Hablemos, por ejemplo, de empresas que invierten literalmente millones de dólares en el análisis de datos. Los bancos. Los bancos invierten mucho dinero y tienen personal muy bueno. De hecho, ahí también es donde vienen eh, muchos proveedores de software y pues aquí, el sector tecnológico bancario es el que más impulsa los temas top como la inteligencia artificial. Pero el problema es que un banco se dedica a ser un banco, no se dedica a crear modelos de inteligencia artificial, no es su núcleo de negocio. Así que ahí es donde vieron oportunidad las empresas como Amazon, Azure y GCP, y sacaron sus propios modelos de inteligencia artificial que ya están entrenados. Mejor dicho, no hay que crearlos desde cero. Cuando uno crea modelos de Machine Learning o de Deep Learning, los tenemos que codificar desde cero. En cambio, no sucede lo mismo con los modelos de IA. Hay que usar las inteligencias artificiales que los proveedores ya nos dan. Es cierto que un banco podría crear su propio modelo de inteligencia artificial, pero Amazon es una empresa tecnológica que lo va a hacer pues mucho mejor que una empresa que no se dedica a temas de tecnología. Por eso es que dentro de las empresas tenemos que basarnos en algún ecosistema para implementar temas de inteligencia artificial. Lo peor que podría hacer una empresa es crear una IA desde cero, ya que pues no va a haber ganancia en descubrimiento de patrones ahí. Amazon lo va a hacer mucho mejor. Ok, vamos a usar las inteligencias artificiales de Amazon. Pero antes de mostrarles todo ese ecosistema que pueden encontrar en Amazon y enfocarnos en la parte de visión computacional, recuerden que estamos en una empresa. Es cierto que los temas de inteligencia artificial pues son muy interesantes. Aquí está esa inteligencia artificial y esta cajita es el proceso el cual el experto en inteligencia artificial va a implementar y acaba de estar haciendo muchas cosas interesantes. Esta inteligencia artificial va a ser, por ejemplo, la visión computacional que les voy a mostrar el día de hoy, pero es uno de los muchos procesos que hay en la empresa. Uno de los problemas que actualmente tiene la empresa cuando integran modelos de inteligencia artificial es que se olvidan de que tienen que estar gobernados. Por ejemplo, vamos a algo simple.
para que tu inteligencia artificial pueda funcionar bien, debe de vivir en una arquitectura de gobierno de datos tipo data lake. Y para que los outputs, los inputs que tenga que analizar esa inteligencia artificial tengan calidad, hay que hacer toda una preparación de datos que no lo hace el experto en inteligencia artificial, lo hace el ingeniero de datos. Y eso es algo también muy complejo. A lo que voy es que es cierto que podemos empezar a emocionarnos con estos temas de inteligencia artificial y eso está muy bien, porque ayudan mucho en la empresa. Pero no olvidemos que solo son un proceso más. Con los datos que tenemos en la empresa, podemos seguir creando reportes clásicos o modelos avanzados de inteligencia artificial. Pero previo a eso hay todo un trabajo de ingeniería de datos que debemos de hacer. Voy a volver a esta lámina más adelante. Así que por ahora simplemente es, oye, pues si la IA es interesante, pero hay trabajo previo antes de hablar de temas de IA. Ahora yendo directamente a los roles con los que podemos interactuar cuando hablamos de construcción de modelos de inteligencia artificial, quien hace esos modelos de inteligencia artificial, es decir, esta pequeña cajita que tenemos aquí, es el experto en inteligencia artificial. Él usa esas IAs para analizar los datos, desde temas de procesamiento de lenguaje natural hasta visión computacional. Pero no es un experto que está aislado, tiene que interactuar con otros roles. Por ejemplo, ese código de la inteligencia artificial no vive en el aire, necesita infraestructura, desde servidores hasta clústeres. ¿Quién se encarga de preparar esa infraestructura? Un arquitecto de datos. Listo, ya tenemos la infra. Ahora vamos a darle los datos a la IA. Ok, pero los datos no entran en crudo. Hay que hacer una preparación de datos. Eso lo hace otro rol, el ingeniero de datos. Deben de saber que desde un punto de vista de archivos hay tres tipos de datos. Datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Los ingenieros de datos son especialistas en modelar esos diferentes tipos de datos desde diferentes fuentes de datos, unificarlos y dejarlos listos para el análisis. Listo, ya los preparamos. Ahora vamos a analizar los datos para encontrar patrones dentro de esos datos. Ahí es donde vienen los roles relacionados a la ciencia de datos. Un científico de datos clásico, por ejemplo, analiza esos datos con modelos de Machine Learning y Deep Learning, mientras que un experto en inteligencia artificial usa estas inteligencias artificiales que Amazon, Azure o GCP les da. Pero al final el objetivo de ambos expertos es el mismo, encontrar patrones dentro de los datos. Yo les había dicho que esos patrones, por ejemplo, pueden estar expresados con fórmulas matemáticas que, bueno, pues pueden ser algo complejas. Si le damos esto en crudo a negocio, negocio no te lo va a entender. Así que hay alguien que es intermediario entre la gente de negocio y los técnicos, que son los analistas de datos. Ellos, por ejemplo, toman los patrones que el científico o el experto en IA descubrieron y ayuda a negocio a entenderlos para que puedan tomar decisiones. También es cierto que estos roles no están aislados, interactúan entre sí. Y por supuesto que al hablar en una empresa hay cosas que saber, ¿no? Por ejemplo, hay que organizar los equipos, hay que facilitar la comunicación entre los equipos, hay que definir reuniones con la gente de negocio. Eso no se hace solito. Hay un trabajo de liderazgo y eso lo hace un líder de datos. Él garantiza que todo el desarrollo del equipo esté alineado con la estrategia de negocio. Si quieres hablar de inteligencia artificial en la empresa, no solamente debemos ser nosotros los expertos en inteligencia artificial. Hay todo un conjunto de personas que deben de participar para que esos procesos de inteligencia artificial estén garantizados. Esto va más allá de lo que vemos el día de hoy, que va a ser visión computacional. Si estás haciendo temas de procesamiento de lenguaje natural, inteligencia artificial generativa como ChatGPT, eh, o cualquier otro tipo de modelo de inteligencia artificial, esto es lo mínimo necesario en la empresa para poder hablar de cosas más complejas. Si no, simplemente tu empresa está haciendo pruebas de concepto para que digan, ¡ay, pues sí, qué bonito funciona la IA! Pero no la estás colocando de manera profesional en tu empresa. De acuerdo, hay muchos roles, pero enfoquémonos en lo que nos interesa a nosotros, que es la inteligencia artificial. Hemos visto que los roles que se encargan de encontrar patrones en los datos son dos: los científicos de datos clásicos y los expertos en inteligencia artificial. En el caso de Amazon, hay una muy buena herramienta que se nos ofrece para encontrar patrones por medio de algoritmos de Machine Learning y Deep Learning. La usan mucho los científicos de datos. SageMaker. Aquí veo algunas personas que han llevado conmigo el curso de ciencia de datos e inteligencia artificial en Amazon. Acá, por ejemplo, pues han visto que la construcción es muy fácil con SageMaker, a diferencia de hacerlo manualmente con código clásico. SageMaker nos ayuda mucho.
Pero para la parte de inteligencia artificial, hay muchas cosas que se pueden hacer. Vamos a agruparla en tres grandes casos. Una de ellas es visión computacional. Hay modelos de inteligencia artificial que pueden encontrar patrones en los datos. A diferencia de herramientas clásicas de ciencia de datos como SageMaker, en donde el científico de datos tiene que construir desde cero el modelo que reconoce los patrones, las herramientas de inteligencia artificial ya están construidas en Amazon. No tenemos que reconstruirlas, solo tenemos que usarlo. Recuerda el ejemplo de ChatGPT. O sea, ChatGPT ya está construido. No es que alguien desde cero en código va a construir un nuevo ChatGPT. Ya existe la IA, solo lo usamos. Lo mismo sucede en Amazon. Hay servicios de inteligencia artificial que ya existen. Usemos esas IAs. Muy puntualmente hablando, el servicio de Recognition es el servicio bandera de visión computacional, aunque también hay otros subservicios que permiten hacer otras cosas. Pero al menos el día de hoy nos vamos a enfocar en este servicio de aquí. También Amazon tiene soluciones para procesamiento de lenguaje natural y creación de chatbots. Aquí sí voy a dar un poquito más de detalle porque a partir de ahora nos vamos a enfocar en este servicio. Por ejemplo, para procesamiento de lenguaje natural, tiene su servicio de Transcribe, que puede convertir audios a textos. Esto lo utilizan mucho los call centers. Un call center, por ejemplo, puede tener 10.000 llamadas. Todas las traduce a texto. El servicio de Transcribe solo traduce de audio a texto, pero no analiza lo que hay dentro de esos textos. Eso entra a otro servicio, el servicio de comprensión. Este analiza esos 10.000 textos y te crea gráficos como el siguiente. Te dice, oye, pues un 20% de tus llamadas fueron quejas de facturación, un 30% fueron quejas respecto al servicio. Y así va armando gráficos interesantes. También, por ejemplo, está el servicio de Translate, que puede traducir los textos a diferentes idiomas. Vean que estas inteligencias artificiales ya están construidas. No las tenemos que construir desde cero, solo utilizar. Otro servicio de inteligencia artificial interesante que tiene Amazon es Lex, que permite construir bots. Pero deben de saber algo. La manera clásica de construcción de bots ya no se utiliza. Por ejemplo, este servicio pronto se va a deprecar, es decir, ya no se recomienda su uso. ¿A qué me refiero con esto? Antiguamente se creaban bases de conocimiento de question and answer. Muchas preguntas y respuestas a esas preguntas. Por ejemplo, si un banco quería automatizar las respuestas en un call center, tendría que cargar 10.000 preguntas y respuestas a una base de conocimiento. Y luego hacer una conexión entre varios modelos de inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, si quieres que un robot conteste tus llamadas telefónicas, tienes que conectar el servicio de Transcribe, que transforma los audios a textos. Luego pasárselo a Comprehend para encontrar, oye, pues si una persona está hablando, te puede decir mucho texto, puede hablar mucho, ¿no? Pero al final, ¿de qué va su pregunta? Es una pregunta de facturación. Eso lo descubre otro servicio. Y luego se lo pasa a una tercera inteligencia artificial para que Lex busque en su base de conocimientos la respuesta para las quejas de facturación. Pero esa es una manera clásica de trabajar. Al día de hoy, Amazon también tiene un servicio de inteligencia artificial generativa tipo ChatGPT, la cual es conocida como Bedrock. Acá también veo algunas personas que han asistido al workshop de inteligencia artificial generativa que dimos en su momento y han visto que ese servicio pues, es mucho más eficiente que estos servicios clásicos. Pero eso no significa que estos no se utilicen, simplemente que se integran de otras maneras. Ok, entonces, de acuerdo. Amazon tiene muchas inteligencias artificiales y pues son muy útiles. Vamos a enfocarnos en una, ya que, bueno, pues ese es un evento que dura solo una hora. Hablemos de visión computacional, en particular de su servicio de Recognition. Para poder entender cómo esta inteligencia artificial está implementada, vamos a dar a muy alto nivel cómo funcionan estos modelos de inteligencia artificial. Les adelanto que hay una parte matemática muy fuerte detrás de estos modelos que vamos a omitirla. Vamos a verlo todo desde un punto de vista que incluso alguien de negocio lo puede entender. Además, como les dije, es cierto que la parte matemática es muy interesante, pero para usar estas IAs no es necesario saber esa parte matemática, solo hay que saber cómo integrarlas a la empresa, ya que Amazon se encarga de su construcción. Entendamos primero los conceptos básicos de qué implica hacer visión computacional y luego veamos cómo Recognition lo hace. Deben de saber que las imágenes son datos no estructurados. Primero un poquito de contexto. Hay solamente tres tipos de archivos en las empresas: archivos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Un archivo estructurado, por ejemplo, es un archivo tipo Excel que tiene forma de tabla. Un archivo semiestructurado es, por ejemplo, una cadena JSON.
Y un archivo no estructurado son, por ejemplo, imágenes, videos, audios o documentos de texto. Las imágenes entran dentro de esa categoría. Siempre que se quiera hacer un análisis de datos, lo que tenemos que hacer es estructurar la información. Por ejemplo, los data engineers son expertos en modelar datos semiestructurados y convertirlos a estructurados. En el caso de los datos no estructurados, los expertos en inteligencia artificial son los que modelan esos datos y los convierten a datos estructurados. Por ejemplo, acá tenemos una imagen. Esta imagen es del tipo JPG, de 3 canales de colores, RG y B, y tiene un tamaño, 32 por 32 píxeles. Así que, ¿cómo podemos estructurar esta imagen? Lo que podemos hacer es crear 3 matrices, cada una de 32 por 32 casilleros. Cada uno de los casilleros va a representar la tonalidad de un píxel para el canal rojo, verde y azul de la imagen. Por ejemplo, este es el píxel 00. El píxel 00 tiene una tonalidad de 17 de rojo, 32 de verde y 22 de azul. Combinando estas 3 tonalidades nos da este píxel. Luego vendría el píxel 01, luego el 02 y así sucesivamente. Entonces ya tenemos una representación estructurada de la imagen. Serían 3 matrices y en cada matriz tenemos las tonalidades de cada píxel. A eso se le llama la representación tensorial de una imagen. Y estos objetos tensoriales son muy usados en el mundo de la inteligencia artificial, ya que facilitan el modelamiento de los datos. Convertimos algo que no es estructurado a algo que sí es estructurado. 3 matrices de 32 por 32 casilleros. Una vez que tenemos la información estructurada, ahora sí es más fácil de analizar. Por supuesto que cuando tú estás en una empresa, pues la empresa no va a analizar solo una imagen. Literalmente puede tener un dataset, un conjunto de datos de cientos de miles de imágenes. Acá tenemos, por ejemplo, ese dataset. Bueno, habría que aplicar ese principio muchas veces. Separamos esto en sus 3 canales de colores y listo. Igual esta imagen y así sucesivamente. Gracias a esto tenemos la representación tensorial de todo el dataset de imágenes. Y esto es lo que entraría el modelo de inteligencia artificial para empezar a buscar patrones dentro de los datos. Bien, ya tenemos una forma estructurada de analizar los datos. Ahora vamos a analizar. Ah, por cierto, como les dije, lo estoy simplificando. Hay una fuerte parte matemática detrás de todo esto. Pero lo estoy explicando a alto nivel para que incluso alguien de negocio lo pueda entender. Aunque bueno, nosotros como técnicos, digamos que si esto fuese, qué sé yo, pues el curso de ciencia de datos, hoy ya bajaríamos a un nivel mucho más profundo. Una vez que tienes tu representación tensorial, es decir, las imágenes en muchos canales de colores, vamos a aplicar un concepto matemático llamado convolución. Una convolución nos permite encontrar patrones dentro de los datos. Solo que, por ejemplo, una imagen no tiene solo un patrón, tiene muchos patrones. Así que hay que aplicar muchas convoluciones. Y para que esas convoluciones no estén desordenadas, se agrupan dentro de algo conocido como capas. Vamos a ver un ejemplo a alto nivel para poder entender este concepto. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que aquí estamos viendo la imagen de un ave? El ser humano, ¿cómo identifica que una imagen es algo? Pues en función de patrones. Por ejemplo, si dentro de esta imagen podemos encontrar el patrón forma de la boca, forma del ala y forma de las patas, determinamos que esto es un ave. Entonces, en eso se basa el reconocimiento visual. Si se encuentran ciertos patrones en la imagen, la inteligencia artificial determina que esa imagen es, por ejemplo, un ave. La ventaja que tiene esta forma de buscar patrones visuales es que es agnóstico al tipo de imagen. Digamos que hemos entrenado nuestra inteligencia artificial con muchas fotografías de ave. Y ahora le pasamos una fotografía que nuestro modelo de IA nunca ha visto antes, pues da exactamente igual. Si encuentra estos 3 patrones en esa fotografía, va a determinar que en la imagen hay un ave. Si encuentra la forma de la boca triangular, la forma del ala de esta manera y la forma de las patas, entonces la IA te dirá, perfecto, sí, en tu imagen hay un ave. Ese es el principio básico de la visión artificial. Encontrar cierto tipo de patrones dentro de una imagen para determinar si esa imagen es lo que dice ser. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a ponerlo de una manera rústica, porque el algoritmo sí es un poquito más complejo.
Pero en términos muy simples, hay tres patrones que probar. Si encontramos los tres patrones, perfecto. La imagen es un ala. El patrón 1 es el ala. Entonces vamos a ver si el ala está en la imagen. Ahí tenemos el patrón. ¿Está en esta sección de la imagen? No está. El patrón avanza un poquito. ¿Está en esta sección? Tampoco. Aquí tampoco. Llegó al final de la imagen y baja una fila. ¿Está aquí? No. ¿Está aquí? Sí. Aquí está el ala. Encontró el patrón. Y lo mismo haría con los demás patrones, la forma de la boca y la forma de las patas. Si los tres patrones están en la imagen, te dice, aquí hay un ave. Ese es el principio elemental. Pero ¿cómo se itera ese patrón sobre la imagen? Como les dije, realmente en el mundo de la inteligencia artificial hay un fuerte detalle matemático. Ya sabemos que la imagen tiene algo llamado una representación tensorial, que sería la separación en sus canales de colores. Estos son tres matrices. Lo mismo sucede con los patrones visuales. Al final, un patrón puede ser expresado en matrices. Lo que se hace es una especie de búsqueda matricial. Por ejemplo, lo voy a poner simple para no complicarlo tanto y todo lo podamos entender. Digamos que estamos buscando en una gran matriz estos numeritos. Digamos que el patrón forma del ala se expresa por los numeritos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si esta matriz es una submatriz en algún canal de color, encontramos el patrón. Pero es imposible que la forma de las alas sean exactamente igual. Por ejemplo, digamos que en esta sección hay una submatriz que dice 1, 2, 2, 5, 5, 6, 7, 8, 8. Ok, la forma del ala no es exactamente igual. Las dos submatrices pues no son iguales, pero se parecen mucho. En el mundo de la matemática hay una operación llamada convolución. La convolución, ¿qué es lo que hace? Determina si una matriz es una submatriz de una matriz grande. Pero no necesariamente son iguales, sino que se parecen. Si tienen numeritos iguales, te dice, ok, esa submatriz está dentro de esa gran matriz. A eso se le llama una operación de convolución. Esa submatriz va avanzando alrededor de la matriz más grande y si hay numeritos que se parecen, te dice, sí, la submatriz forma parte de esa matriz. Digamos que esta es la explicación conceptual. Básicamente es, oye, pues la submatriz se parece a una parte de esa matriz más grande. Sí, sí te parece. ¿Ok? Patrón encontrado. Pero es un poquito más fuerte la parte matemática. Formalmente hablando, hay que hacer una operación matemática llamada convolución. El output es, sí, esa submatriz está dentro de la matriz. O en pocas palabras, sí, el patrón fue encontrado dentro de la imagen. Así es como trabajan los modelos de inteligencia artificial. Básicamente hacen convoluciones, buscan submatrices dentro de matrices más grandes. Pero como les dije, un ave no está determinado solamente por la forma de la boca, o la forma del ala, o la forma de las patas. De hecho, pueden haber más distinciones. Por ejemplo, si estamos entrenando un modelo de inteligencia artificial que reconozca diferentes tipos de aves, no sería suficiente con estos patrones. Tendríamos que encontrar patrones que diferencien esos tipos de aves para decir, oye, pues estás frente a la imagen de un periquito, de un picaflor o de un ruiseñor. Entonces hay que hacer una búsqueda de muchos patrones. Hay que hacer muchas operaciones de convoluciones que los detecten. El problema es que cuando tenemos muchas de esas operaciones, pues esto no es óptimo. Así que hay un concepto llamado capa convolucional. Una capa convolucional nos permite hacer búsquedas, vamos a ponerlo muy simple, aceleradas de muchas operaciones de convolución. Mientras más distinción quieres hacer entre las imágenes, pues tienes que agregar más de estas operaciones de convolución. A esto es lo que se le conoce como una red convolucional. Para ponerlo en términos que todos lo podamos entender, una red convolucional es un conjunto de muchas operaciones de convolución para encontrar muchos patrones visuales diferentes. Y esto es lo que los expertos en inteligencia artificial antiguamente construían desde cero. Así como existen las redes neuronales, también existen las redes convolucionales. Las redes neuronales, por ejemplo, se usan mucho para temas de predicción numérico o categórico. Digamos que estás en un banco, pues puedes construir una red neuronal que haga la predicción de riesgo crediticio. Ahora, digamos que también estás en un banco y quieres medir la calidad de atención en las colas del banco.
para ver si, por ejemplo, la persona está feliz o molesta por medio de las grabaciones del banco. Antiguamente, los expertos de inteligencia artificial construían redes convolucionales con código desde cero y encontraban patrones. Por ejemplo, habría que encontrar el patrón de qué significa que una persona está sonriendo o de que una persona esté triste. Y todo se hacía desde código. Pero esto es un poco molestoso porque toma tiempo y hacer un entrenamiento convolucional pues tampoco es tan simple. Hay que tener cientos de miles de imágenes. Por ejemplo, si estamos midiendo la satisfacción de un cliente, tendríamos que tener cientos de miles de imágenes de personas sonriendo y cientos de miles de imágenes de personas que están tristes. Y luego con código hacer muchas convoluciones y pues toma tiempo. No es algo óptimo. Así que, ¿qué hemos dicho aquí? Ok, antiguamente para hacer temas de visión computacional, los científicos de datos tenían que hacer redes convolucionales para construir estos modelos que encuentren patrones visuales. Pero toma mucho tiempo y además no es tan simple. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Oye, pues si estoy en una empresa, como les dije, no tiene sentido que yo construya una inteligencia artificial desde cero. Es como que tú quieras construir un chat GPT desde cero. Pues no tiene sentido. Toma el chat GPT que existe y particularízalo a las necesidades de la empresa. Lo mismo se aplica con la visión computacional. Ya existe un modelo, una inteligencia artificial muy buena de Amazon que puede reconocer objetos. Lo que tenemos que hacer es usarlo y particularizarlo a las necesidades de la empresa. Vamos a ver cómo Amazon nos soluciona esto. Es cierto que Amazon es una nube y es una muy buena. De hecho, es la nube con mayor alcance en el mercado mundial. Aunque la de mayor crecimiento actualmente es Microsoft, Amazon sigue siendo la número uno en cantidad de servicios usados. Pero las otras nubes también tienen sus propios servicios de inteligencia artificial de reconocimiento visual. Por ejemplo, Microsoft tiene su nube llamada Azure y tiene su servicio de visión computacional llamado Computer Vision. Google tiene su nube de GCP y también tiene su servicio de Cloud Vision App. En el caso de Amazon, Amazon tiene su servicio de AWS y para su servicio de visión computacional tenemos Rekognition. Rekognition ya es una inteligencia artificial muy bien entrenada. Literalmente tiene cerca de 10 años de entrenamiento. Es una inteligencia artificial que ha analizado muchos datasets y ha encontrado muchos patrones de qué significa un ave, un perro, un gato, un cliente feliz, un cliente triste, un tornillo defectuoso. Ya saben, ha sido entrenado por 10 años. Entonces, podemos usar una IA hecha desde cero en la empresa que tiene, ¿cuánto? Exagerando, un mes de entrenamiento. O, un segundo, voy a Sí. apagar algunos micrófonos que se han encendido. Ahora sí. O podemos usar un modelo de inteligencia artificial que tiene 10 años de entrenamiento por expertos técnicos. Pues claro que el ganador es esto. No hay que construir IAs desde cero. Usemos IAs preconstruidas. Usemos entonces el servicio de Recognition. ¿Qué es lo que hace este servicio? El servicio de Recognition es un servicio de visión artificial. Permite reconocer objetos dentro de imágenes, pero es un servicio de reconocimiento general. Aquí es donde viene algo muy importante. Aquí hay algunas personas que han llevado el workshop de inteligencia artificial generativa en Amazon con Bedrock. Ahí dijimos que la clave de una inteligencia artificial es la contextualización. Y esta es una palabra que van a escuchar mucho de aquí en adelante. La contextualización es la clave para que una empresa use de manera correcta los modelos de inteligencia artificial. Si, por ejemplo, tú como profesional o en tu empresa las personas de negocio no saben qué es la contextualización de modelos de inteligencia artificial, pues cualquier proyecto que incluya una IA está muy probablemente destinado a fracasar. Las IAs por sí solas no sirven si no están contextualizadas. Cualquier modelo de inteligencia artificial que tú quieras usar, da igual de qué servicio en la nube, está sin contextualizar, porque son modelos general, no son modelos particulares. ¿Qué es esto de la contextualización? Es hacerle entender a la inteligencia artificial qué es lo que a negocio le interesa. Esto puede ser muy complejo y de hecho hay patrones de diseños avanzados, pero nuevamente vamos a ponerlo para que el público en general, incluso alguien de negocio, lo pueda entender. Amazon Recognition es una buena inteligencia artificial que puede detectar muchas cosas, pero pongámoslo desde un punto de vista de un caso de uso de negocio de la empresa. Está bien que tu servicio de recognition te reconozca personas, perros, bicicletas, zapatillas, eso está perfecto.
pero yo no necesito eso en mi empresa. Yo en mi empresa necesito que, por ejemplo, mi modelo de inteligencia artificial visual reconozca tornillos defectuosos de tornillos no defectuosos. O saber si mi cliente está feliz o triste. O qué sé yo, pues ya depende de cada caso de uso de la empresa. Ok, entonces vamos a tener que particularizar esa inteligencia artificial. Amazon sabe muy bien esto y ya tiene servicios particularizando algunas cosas. Por ejemplo, hay una particularización del servicio de recognition, conocido como Text Extract. Este servicio, por ejemplo, es el mismo servicio de visión computacional, pero orientado al reconocimiento óptico de caracteres. Es decir, tú le pasas un documento como la hoja de un libro o una factura, ¿y qué es lo que hace? Pues te lo pasa a texto. Entonces, eso es algo clásico que las empresas se hacen. Así que Amazon dijo, ok, ya te voy a particularizar yo mismo el servicio. ¿Quieres hacer OCR? No utilices Recognition, utiliza Text Extract, que por detrás sigue siendo Recognition, pero particularizado reconocimiento de caracteres. Ahora, ¿y qué pasa si tenemos un caso de uso muy particular? Digamos, por ejemplo, que tenemos la siguiente necesidad de negocio. Estamos en una línea de ensamblaje de tornillos. Y hay tornillos que salen defectuosos y todo se está embalando en paquetes. Cuando el paquete de tornillos llega a nuestro cliente, el cliente dice, oye, pues hay muchos tornillos defectuosos, no me gusta tu producto, me voy con la competencia. Eso es peligroso. Lo que podemos hacer es colocar un modelo de inteligencia artificial. Una cámara que constantemente esté tomando fotos a los tornillos, le pase las fotografías a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial diga, detecté un tornillo defectuoso y mande a activar un canal para sacar el tornillo de la línea de ensamblaje y solamente deje pasar los tornillos que sean correctos. De esta manera incrementa la satisfacción del cliente. Eso, por ejemplo, es un caso de negocio real. El negocio tiene esas necesidades. El problema es que el servicio de visión computacional de Recognition es general, no tiene contexto. Un modelo de inteligencia artificial está contextualizado cuando sobre él le has puesto un caso de negocio. La ventaja que tiene la inteligencia artificial de visión computacional es que entender este concepto es muy fácil. Por ejemplo, en el caso de los tornillos, ¿qué sería la contextualización? Tendríamos que cargar un dataset de imágenes de, por ejemplo, 100 fotografías de qué significan tornillos buenos. No sé, pues son de este tamaño y de estas proporciones. Ahí hay 100 tornillitos. Y 100 fotografías de qué significan tornillos malos. Por ejemplo, aquí. ¿Qué sé yo? Pues un tornillo malo es el que tiene un bultito por acá, o el que ha salido un poquito más grande que el resto de tornillos, y así. Debemos de cargar esos tornillos buenos y esos tornillos malos al servicio de Recognition. Y de esta manera, el servicio aprenderá qué significa un tornillo defectuoso o un tornillo malo. En particular, el servicio de Amazon ha sido muy utilizado por algunos hospitales en Estados Unidos en la época de la pandemia. Lo utilizaban, por ejemplo, para detectar el COVID. Se le pasaba fotografías de pulmones que estaban infectados. Tenían muchas radiografías de pulmones infectados y muchas fotografías de pulmones no infectados. De esta manera, ¿qué es lo que hacía? El doctor, cada vez que venía una persona, se le sacaba una radiografía de sus pulmones, esa fotografía se la cargaba el modelo de inteligencia artificial, le daba un clic y en un segundo le decía, oye, pues hay un 87% de probabilidad de que esta persona tenga COVID porque, bueno, sus pulmones se parecen a las personas que previamente han tenido COVID. Y de esa manera se mejoraba mucho el reconocimiento de COVID, porque ustedes deben de saber que en esas épocas, pues hacer las pruebas tomaban de 5 a 7 días, entonces pasaba mucho tiempo. En cambio, la IA te lo decía al momento en función de cómo se veía esa imagen. Eso ayudó mucho en su momento. A eso se le llama contextualización. Digamos que un modelo de inteligencia artificial de visión computacional es ideal para entender ese concepto, pero no es lo mismo para otros modelos de IA. En procesamiento de lenguaje natural, la contextualización es un mundo muy diferente. En inteligencia artificial generativa tipo ChatGPT también es otro mundo diferente. Pero recuerda, una buena inteligencia artificial en tu empresa es la que está contextualizada, la que entiende el caso de negocio. Ahora, hablemos algunas otras cosas propias de una empresa. Ok, el servicio de recognition es bueno y hay que contextualizarlo a un caso de negocio para que funcione bien en la empresa. Pero eso no es suficiente. Vamos un paso más allá.
Otro problema con el que se van a encontrar al momento de hacer visión computacional ya no es tanto la parte técnica. En resumen, dijimos, las redes convolucionales detectan patrones. Amazon tomó ese concepto y creó Recognition, su inteligencia artificial visual. Lo único que tenemos que hacer nosotros es tomar Recognition y particularizarla al caso de negocio y crear una inteligencia artificial contextualizada. Y es lo que usaríamos. El problema es que la inteligencia artificial contextualizada, digamos que le pasas la fotografía de un tornillo y te dice tornillo defectuoso. No te lo va a decir de esta manera. La información, el output que te entrega una inteligencia artificial, es una cadena muy compleja en ocasiones, porque hay mucho detalle técnico. Hay que modelar ese detalle técnico. Por favor, no rayen la pizarra, denme un segundo para borrar. Ahora sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es modelar los outputs que esa inteligencia artificial contextualizada nos da para que el negocio los entienda fácilmente. ¿A qué me refiero con esto? Esto también es un poquito más complejo. Primero veamos un ejemplo de cuál es el output de un modelamiento. Por ejemplo, es obvio que aquí hay personas, perros, bicicletas y muchos objetos. Pero lo que debemos de entregarle a negocios siempre son tablas estructuradas para que el analista de negocios pueda entender fácilmente la información. Por ejemplo, una buena forma de modelar el output de esta inteligencia artificial sería esta pequeña tablita. Tiene algunos campos. El objeto detectado, una persona. La probabilidad de que ese objeto sea una persona, 95%. Y la posición del objeto. Está en esta posición pixelada. Y así, los demás objetos detectados. Esto es fácilmente entendible por negocio. Ahora, puede parecer una obviedad, pero no lo es, ya que esto implica mucha codificación. Si entras al servicio de Amazon, este servicio de Recognition te la va a decir, oye, pues mi inteligencia artificial detecta imágenes. Ok, pero integrarlo a la empresa tampoco es tan simple. Hay que hacerlo desde código, así que sí, hay que codificar. No para crear ese modelo, sino para saber cómo usar y cómo interpretar sus outputs. Al negocio le tendremos que entregar una especie de esa tablita y muy probablemente sobre la imagen colocar los objetos detectados. Eso se tiene que hacer desde código. ¿Quién hace este procesamiento? Pues justamente el experto en inteligencia artificial. Así que es cierto que la inteligencia artificial pues ayuda mucho una vez que la hemos contextualizado, pero sus outputs tienen que modelarse. Y el output de ese modelamiento generalmente son tablitas que consolidan la información para que el negocio lo entienda fácilmente. Si tú le das directamente lo que la inteligencia artificial responde, es información técnica. Es parte del experto de inteligencia artificial hacer ese modelamiento para darle al negocio solo lo que necesita. Entonces, por ejemplo, una tablita que tenga los objetos, la probabilidad de que lo sean y, y la posición en donde están esos objetos. Eso, por ejemplo, ya no es tan simple. Hay que meter mano a código. La buena noticia es que desde el año 2020 ya existen patrones muy bien establecidos para usar modelos de inteligencia artificial. Así que este código no es algo que, vamos a ver y hacer pruebas de concepto. No, ya existen patrones y estándares. De hecho, son patrones multicloud. Si los aprendes para Amazon, esos mismos patrones se aplican para Azure, GCP, Oracle Cloud, Alibaba Cloud, Huawei Cloud, porque el patrón de diseño es el mismo. Lo que varía es la forma en cómo se codifica. Entonces, ¿qué hemos dicho aquí? Bien, las IAs son buenas, pero hay que modelar sus outputs para que sean fácilmente entendibles por negocio. Si tú le das el output en crudo de una IA, negocio no lo va a entender. Hay que aplicar técnicas de modelamiento. Esto es difícil, no se hace desde código, pero ya hay estándares y patrones. Ahora vamos a otro punto. ¿Y ese modelo de inteligencia artificial, de visión computacional, dónde va a vivir? Al final es uno de muchos procesos. Hay que gobernar. Como les dije al principio, vamos a ponerlo aquí, al final ese proceso de visión computacional que detecta imágenes, que detecta objetos en las imágenes, es un proceso más de muchos cientos de procesos que la empresa tiene. Tiene que estar gobernado. Los modelos de IA no son la excepción. Eso lo menciono porque yo he trabajado en algunos bancos y pues los modelos de IA están ahí como procesos aislados. Y no, desde el día uno tienen que nacer con gobierno de datos. ¿Pero esto qué significa? Vamos a ponerlo en términos muy concretos para entender.
Hace un par de meses dimos la conferencia de lo que era un Data Lake y de hecho también sorteamos las 10 becas para el workshop para que puedan asistir. Así que voy a simplificarlo para aquellos que no pudieron asistir a esa conferencia. Un Data Lake es una arquitectura que nos permite gobernar los procesos. Por ejemplo, tiene tres capas. Una capa en donde aterrizan los datos que queremos analizar, una capa en donde modelamos esos datos y otra capa en donde el negocio con esos datos modelados toma decisiones. En el caso de la visión computacional ya hay un patrón muy estricto que dice cómo gobernar ese flujo de procesamiento. Por ejemplo, primero que el arquitecto es el encargado de definir la arquitectura Data Lake. Recuerden que estamos en una empresa y hay diferentes roles. Luego, el Data Engineer es el encargado de conectarse a las fuentes de datos y cargar esos datos a la primera capa del Data Lake, a la capa de aterrizaje. Es parte de su responsabilidad, por ejemplo, automatizar las cargas de imagen para que sean analizados por el modelo de inteligencia artificial. Eso no lo hace el experto en IA. Esto se debe a que hay que resolver temas de conexión y cosas que salen fuera del mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, conectarnos a esa cámara que le está tomando fotografías a los tornillos. Eso lo hace un data engineer. Listo, ya tenemos automatizadas las cargas de imagen. Ahora vamos a modelarla para que el negocio la pueda analizar. Ahí es donde viene el experto en IA. Toma esas imágenes, utiliza los modelos de inteligencia artificial y modela los outputs de esas IAs para que el negocio lo entienda fácilmente. Hemos detectado estos objetos con esta probabilidad en estas posiciones. Una vez que los datos están modelados, ahora sí negocio los va a entender. Pero generalmente el negocio entiende de temas de reportería. Hay que consolidar todo esto en un reporte bonito. ¿Qué sé yo? Pues detectamos al día, qué sé yo, se cargaron 50,000 imágenes en un día. Y detectamos que en las oficinas del banco, en las colas del banco, se han detectado un 20% de hombres y un 80% de mujeres, ¿no? Quieren un reporte de ese tipo. Entonces, aquí ya tienen esa tablita con la que pueden construir ese reporte. Viene un analista de datos que toma el output modelado de la IA y crea algún reporte bonito, ¿no? Por ejemplo, ok, aquí está la columna de cosas que se detectaron. El negocio quiere saber cuántos hombres y mujeres van a las oficinas del banco a ser atendidos. Ok, simplemente lanzo una consulta y construye mi reporte clásico. Y aquí está, 20% hombres, 80% mujeres. Negocio toma su reporte y ya tomará alguna decisión. Vean entonces cómo una inteligencia artificial no es un proceso aislado, tiene que vivir dentro de un data lake gobernado. También esa inteligencia artificial no está colocada donde sea. Ya existen estrategias de arquitectura que determinan dónde debe de vivir, qué ingresan y qué salen. También vean que los roles necesarios para colocar inteligencia artificial en la empresa, pues no solo es el experto en IA. Un arquitecto, un ingeniero de datos, incluso un analista de datos, tiene que saber también temas de inteligencia artificial para poder construir todo el proceso completo de la IA. Lo que les he mostrado aquí es solo una simplificación para entender los conceptos, porque realmente es un poquito más complejo, ¿no? Ese data lake generalmente vive en la nube, la preparación de los datos lo hace un data engineer con una herramienta llamada Spark. Por ejemplo, los data engineers son expertos en Spark. Luego hay que hacer temas de integración a on-premise cloud y una vez que resolvamos todo esto, recién podemos hablar de inteligencia artificial. Así que sí, hay una arquitectura empresarial, digámoslo, mucho más detallada de cómo incluir la IA dentro de la empresa. Lo que estamos viendo hasta ahora es aplicado a visión computacional, pero esto mismo se aplica a cualquier modelo de inteligencia artificial que en el futuro tú quieras colocar en la empresa, no solo la visión. De hecho, hay problemas clásicos, ¿no? Por ejemplo, la automatización de subida de las imágenes. Hay que crear un server gateway de conexión y bueno, pues ya estaríamos entrando a un detalle de más bajo nivel. A lo que voy con esta sección del evento del día de hoy es que, oye, pues hacer inteligencia artificial en una empresa de visión computacional no es simplemente detectar objetos en la imagen. Una empresa es más compleja. Hay que resolver muchos otros temas. ¿Qué hemos visto entonces? Hemos visto que, ok, hay diferentes roles en el mundo de la inteligencia artificial. El experto en IA es el encargado de hacer procesamiento de lenguaje natural, chatbots o lo que hemos hablado el día de hoy, visión computacional. Hay toda una teoría detrás de la visión computacional que básicamente se basa en operaciones convolucionales.
que en términos muy simples es, oye, encontrar si esos patrones visuales están dentro de la imagen. El experto en IA, como aquí claramente dice, usa inteligencias artificiales, no las crea desde cero. Eso les adelanto, sería una pérdida de tiempo crear una IA en la empresa desde cero. Hay que usar IAs existentes. También les dije, pero si hablamos de inteligencia artificial, pues no es tan simple. El proceso de inteligencia artificial no es un proceso aislado en la empresa. Hay otras cosas que saber. Por ejemplo, si nos enfocamos en un data engineer, recuerden que hay muchos roles, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de un data engineer. Pues ese data engineer tiene que saber muchas cosas fuera de ese ecosistema propio de inteligencia artificial. Ah, por cierto, les adelanto que la próxima semana, el día lunes, a los que están en el grupo de WhatsApp, les van a regalar el video curso de Introducción a AWS, en donde de esto se habla un poquito más a detalle. Ya de eso también les voy a hablar después. Entonces sí, pues hay muchas otras cosas que saber fuera del mundo de la inteligencia artificial. Si solamente como técnicos sabemos la parte de IA y cómo usar los modelos, está bien para pruebas de conceptos o trabajos de investigación universitarios. Para eso está muy bien, ¿no? Pero llevarlo a una empresa no es suficiente. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Bien, ya se cumplió la hora, ¿no? En toda esta hora han visto que incluso he corrido un poco para hablar de todos estos conceptos, ¿no? Realmente son muy interesantes y estoy seguro que nosotros como técnicos estamos muy apasionados en tangibilizar todo esto en código. A los técnicos como nosotros nos gusta mucho codificar y eso también está muy bien, pero recuerden que tenemos que ir siempre más allá del código y ver cómo todo este código vive dentro de la empresa. Una empresa no es un trabajo de investigación universitario, de maestría o doctorado. Una empresa es algo mucho más complejo. Eh, para aquellos que estén interesados en lo que hemos hablado el día de hoy, esto lo hemos enfocado en Amazon. Y yo sé que, bueno, pues en una hora no podemos dar tanto detalle. A todos los que están en el grupo de WhatsApp, el día lunes se les va a regalar el videocurso de 30 sesiones de primeros pasos en Amazon. A partir de ahora en Big Data Academy, cada mes va a habilitarse un videocurso completamente gratuito. Ya les van a pasar el enlace a la plataforma. Son bastantes sesiones, de hecho ya lo terminé de grabar y es ideal para que, bueno, por ejemplo, hemos visto que existen muchos roles, ¿no? Entonces, digamos que tú quieres ser un ingeniero de datos o un experto en IA o un analista, ¿no? ¿Qué sé yo? Todos tienen un punto de partida, que es, oye, pues si quiero hacerlo con Amazon, hay que entender cómo se hace las cosas con Amazon. Ahí personalmente yo lo he grabado, ya los han renderizado y creo que solo queda subirlos a la plataforma. Ya el día lunes se los estarán pasando. Ah, bueno, yo supongo que todos están aquí en el grupo de WhatsApp. Igual se los voy a pasar por el chat. Ahí se los pasé al chat. Pueden unirse desde ese enlace. Lo otro es, eh, a ver, vamos a ver. Durante el transcurso también de todo este mes se van a estar subiendo los otros videocursos ya más particulares, ¿no? Por ejemplo, si quieres ser un científico de datos, bueno, pues tendrías que llevar un videocurso de ciencia de datos. O si quieres ser un arquitecto o un líder de datos, tu rol está más enfocado en la arquitectura. Un data engineer tiene que dominar Spark. Un experto en IA, por ejemplo, tiene que saber de inteligencia artificial generativa. Un analista de datos tiene que saber de data lakes. Todos esos videocursos también se van a estar analizando, se estarán aperturando este mes para que puedan llevarlos. Al menos por el momento, este es el videocurso gratis que se va a colocar en la plataforma para que lo puedan ir practicando. Al ser esto una conferencia de Amazon, todos estos cursos están relacionados con Amazon. Ya se irán habilitando el resto de nubes en los próximos meses. Lo otro es respecto al workshop en vivo. Es cierto que los cursos, bueno, pues son un poquito más largos en Big Data Academy. Los workshops están orientados para hacer cursos en vivo, ¿no? Ya saben que en un curso en vivo, pues hay un poquito más de interacción conmigo o con el profesor que lo dicte. En este caso, el workshop lo voy a dictar yo. Aunque igual para aquellos que llevan el videocurso, incluso los videocursos gratis, pueden contactarme en cualquier momento a mi correo. No hay ningún problema. O al correo de cualquier otro profesor en función del curso que se esté dictando. El workshop de este mes va a tratar, por supuesto, que de visión artificial, en donde vamos a implementar todos los conceptos que hemos visto en esta PPT. Es un workshop introductorio, así que está orientado a que
cualquier persona con, qué sé yo, pues, que sepa programar en cualquier lenguaje de programación básico. Con que sepas la sintaxis es suficiente, lo vas a poder llevar. Dura 3 sesiones y comienza el 23 de febrero. Eh, También deben de saber que nuestros workshops, bueno, pues para que tengan un mayor alcance a todo el público son baratos. Este es el precio original, pero los que están en el grupo de WhatsApp, también el día lunes les van a compartir el enlace con el descuento a tan solo $10. Ya se los estarán haciendo llegar por ahí. Es cierto que es en vivo el workshop, pero no se preocupen. Si no pueden asistir, todas las clases se van a grabar y también se van a subir a la plataforma de videocursos para que desde ahí lo puedas tener. Así que no te preocupes si no puedes asistir en vivo. Y por último, también recuerden que todos los materiales van a permanecer con ustedes de por vida. Lleven un videocurso o un curso en vivo o el workshop en vivo. En cualquier momento, si quieres descargar los materiales y repasar, pues ahí los vas a tener. También el contacto conmigo es permanente. Lo que sí les digo, por favor, es que pásenme siempre un correo, ¿no? Algunos tienen mi número de WhatsApp, pero yo recibo muchos WhatsApp al día, entonces sé que hay muchas preguntas. Es mejor que me lo pasen por correo porque por ahí puedo gestionarlo mejor, si no se me puede llegar a pasar. Por último, para aquellos que no conozcan a Big Data Academy, no se preocupen. Nosotros ya venimos funcionando desde hace muchos años. Ya este es el séptimo año en el que estamos funcionando y tenemos ya 68,000 alumnos que nos recomiendan. No somos personas que estamos improvisando. Yo, por ejemplo, personalmente me dedico a hacer muchos proyectos. Es cierto que actualmente tengo el rol de director ejecutivo, pero yo vengo del mundo técnico. Eso lo pueden saber con muchos de ustedes con los que he hecho proyectos reales en empresas, sobre todo en bancos, aquí en Latinoamérica y España. En Estados Unidos también, aunque bueno, pues ahí no tengo tantos contactos como en Latinoamérica o España. Así que aquí hay una consulta. ¿Se entregan certificados en los workshops? Por supuesto. Nosotros somos partner de CertiProf. Todos nuestros cursos, videocursos, incluso los videocursos gratuitos y los workshops, tienen un certificado. Al estar avalados por CertiProf, nuestros certificados son válidos a nivel internacional. Ahora vamos a lo último del día de hoy, que va a ser el sorteo de las 10 becas para el workshop. La única condición que ponemos para el sorteo es que las personas que participan estén aquí en vivo. Les voy a pasar el enlace del formulario y por favor en este momento coloquen ahí su nombre y su correo. Lo voy a poner aquí. Nombre y correo. Y con estas personas vamos a hacer el sorteo. Vayan por favor colocando sus datos. Recuerda que si no puedes asistir no pasa nada. Todo esto se va a grabar, así que por ahí lo vas a poder recibir. También para el videocurso gratis, recuerden por favor unirse al grupo de WhatsApp. Ahí les van a estar enviando el enlace a la plataforma de videocursos de Big Data Academy. Eh, a ver, vayan registrándose por favor en el enlace del form, lo voy a volver a pasar para hacer el sorteo de las 10 becas del Word. Vamos a dar un par de minutos más y por mientras voy preparando el Excel. Por cierto, algo interesante les puedo ir comentando. Eh, Esto de la inteligencia artificial no es tan nuevo como muchos creen en las empresas, ¿no? Yo, por ejemplo, vengo trabajando temas de Big Data, Cloud Computing e inteligencia artificial desde los años 2010 aproximadamente, ya de una manera mucho más profesional desde el 2014. A ver, voy a volver a pasarles el enlace. A ver, este es el enlace del form para el sorteo y este es el enlace del grupo para el videocurso gratis. Un poquito de contexto mientras van escribiendo ahí. Eh, Como concepto, la inteligencia artificial, incluyendo la visión computacional, existe desde 1939, ya de una manera más profesional, eh, desde la época de Alan Turing. El problema es que en esa época no había la infraestructura. En el año 2006, el concepto de Big Data se popularizó, que en términos muy simples es, oye, pues, si hay un problema que requiere de mucha potencia computacional, procésalo en un clúster de servidores.
Listo. El problema es que esos clústeres eran costosísimos. Así que alrededor de los años 2010 a 2012, los servicios de la nube se empezaron a popularizar. Amazon, Azure y GCP. De esta manera, en lugar de comprar un clúster que estaba a $500,000, lo podíamos alquilar por $10 la hora. Lo usábamos 3 horas y solo pagamos $30. De esa manera, todas las empresas ya podían hacer temas de Big Data, porque salía barato. Esto habilitó hacer procesos más complejos. Ya teníamos infraestructura a precios bajos, así que ya podíamos poner algoritmos de inteligencia artificial que como concepto existían desde 1939, solo que requerían de infraestructura muy pesada. Pero ahora tenemos esa infraestructura a precios bajos. Y ahí es donde la inteligencia artificial tuvo su boom, alrededor del año 2012 al 2020. La inteligencia artificial ya se empezaba a hacer. El problema es que era algo rústico, mucha codificación manual. Y desde esas épocas, los servicios en la nube empezaron a crear sus modelos de inteligencia artificial de visión computacional, procesamiento de lenguaje natural y chatbot. En el año 2020 se unificó todo esto y salió el concepto de inteligencia artificial generativa, lo que, por ejemplo, vemos como en aplicaciones tipo ChatGPT. Y aquí es donde actualmente estamos. Entonces sí, ha habido todo un camino, ¿no? Como concepto, la IA existe desde la Segunda Guerra Mundial, pero tangibilizándose en cosas que realmente puedan aplicarse en la empresa es relativamente reciente. Bien, hay un poco de contexto histórico que siempre es interesante. Ahora sí vamos al sorteo. Aquí está. Vamos a hacerlo aquí en vivo para que puedan ver. Voy a descargar el archivo Excel y vamos a abrir ese Excel. Va a ser simple. Voy a crear una función aleatorio. Vamos a ponerlo aquí. Entre 0 y un numerito muy grande. A ver qué pasó ahí. Yo lo tengo configurado con punto y coma. Ahí está. Vamos a ponerlo a todos y vamos a ordenarlo de menor a mayor. Y esos serían los ganadores, los 10 primeros. Voy a copiar esto aquí para que no se esté actualizando y quede de manera permanente. Y vamos a poner un zoom. A ver qué le pasa al chat. Ahí está. Había una pequeña latencia. Y vamos a ponerlo eh, con un filtro. Y vamos a ordenarlo de menor a mayor. Los 10 primeros son los ganadores de las becas. Ya los estarán contactando a partir del día lunes también. Del 2 al 11. Y estos son los felices ganadores. Gustavo, Brian, Santiago, Carlos, Andrés, Francisco, Yomar, Jason Jr. y Juan. Esos son los 10 ganadores que van a poder asistir al workshop de manera completamente gratuita. Si no has ganado, no te preocupes. Cada 3 semanas o 4 semanas hacemos eventos en donde sorteamos workshops, así que ya podrás participar en su momento. De todas maneras, recuerda que por el grupo de WhatsApp te van a estar regalando el videocurso de 30 sesiones de AWS. Así que digamos que ha valido la pena incluso hasta si no has ganado. Bien, espero que el evento del día de hoy les haya gustado mucho. Me hubiera gustado hablar de más cosas, pero bueno, pues el tiempo siempre castiga, solo tenemos una hora. Ya estaremos hablando de más temas en el futuro y recuerden que en cualquier momento pueden enviarme un correo si tienen alguna consulta. Gracias a todos por haber asistido y espero verlos en el futuro en más eventos, cursos gratuitos y cursos de paga y workshops de paga. Ya será conmigo hasta otra oportunidad. Gracias a todos.